¿Qué tal, mis amores? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Y vamos a darnos de rodeo y de inmediato comencemos. Bebés, drama en Turquía, mis amores, la serie Sorbete de Arándano acaba de regresar con su nueva temporada y boom, desde el primer capítulo ya está armando un escándalo. Resulta que la historia de amor prohibido entre Doga y Firas no solo encendió las redes sociales con miles de comentarios, sino que también encendió las alarmas en las oficinas de nada más y nada menos que el famoso RTÜK, el Consejo Supremo de Radio Televisivo en Turquía. Y sí, señores, RTÜK ya abrió una investigación oficial contra la serie. Y obvio, todos se preguntan lo mismo, ¿qué va a pasar ahora con Sorbete de Arándanos? El presidente de RTÜK, Ebubekir Şahin, dio una declaración larguísima, pero aquí se las resumo con sabor. Básicamente dijo que en el 2025 fue declarado el año de la familia en Turquía y que toda producción que, según ellos, atenta contra los valores familiares será vigilada muy de cerca. En sus palabras, el contenido que dañe a la familia afecta directamente a los niños, a los jóvenes y a la paz de la sociedad. O sea que si la trama toca nervios sensibles, RTÜK no se quedará de brazos cruzados. Pero aquí viene lo jugoso. La productora Goldfield, responsable de Sorbete de Arándanos, ya reaccionó y dio su primera respuesta oficial. Aunque no entraron en guerra directa, dejaron claro que seguirán adelante con la serie defendiendo que es una historia de ficción y que siempre trabaja con respeto hacia el público. Así que de momento Sorbete de Arándanos sigue al aire, pero con la lupa de RTÜK encima. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que RTÜK tiene razón en intervenir o está exagerando con tanta censura? ¿Se debe proteger la imagen de la familia o hay que decir que las series cuenten lo que quieran? Déjenme sus opiniones por ahí en los comentarios. Pero bueno, bebé, continuamos y cambiamos de noticia. Ay, mis amores, qué final tan emocionante y tan doloroso a la vez. El Eurobasket 2025 nos regaló un partidazo de esos que se quedan tatuados en la memoria. Y Turquía estuvo a nada, pero a nada de hacer historia. Los legendarios jugadores, los 12 Dev Adan, la selección nacional de baloncesto, volvieron a jugar una final después de 24 años, sí, casi un cuarto de siglo esperando este momento. Imagínense la tensión, la ilusión y el orgullo y también la presión. Enfrente de ellos tenían nada menos que Alemania, el campeón mundial, un rival durísimo que no perdona ni un error. Y aunque el partido estuvo de infarto, punto a punto, segundo a segundo, al final la suerte se inclinó por los alemanes. Resultado, Turquía no se llevó el oro, pero sí la plata histórica que vale como una victoria para millones de turcos. Y por supuesto, como siempre pasa, las emociones no se vivieron solo en la cancha, sino también en las gradas, porque entre miles de aficionados había alguien que brilló con luz propia, la actriz Ebru Şahin, esposa del capitán del equipo Cedit Osman. Y aquí viene lo más comentado de la noche. Cuando sonó el pitazo final y Turquía perdió, Cedit Osman no pudo aguantar más y rompió en llanto en medio de la cancha. Sus compañeros lo abrazaban, el público lo ovacionaba y en las gradas Ebru Şahin vivía el mismo dolor, llorando desconsoladamente. Ese momento fue tan real, tan humano, tan íntimo que las cámaras lo captaron y ¡pum!, se volvió viral en las redes sociales. Todo el mundo habló de ello. La estrella de cancha y la estrella de pantalla unidos por el orgullo y el dolor de una derrota que en realidad sabe a triunfo. Y como si estuviéramos en una película romántica, después del partido, Cedit subió a las gradas, buscó a Ebru y la abrazó mientras ambos lloraban. Un instante tan simple pero tan poderoso que terminó siendo de los recuerdos más lindos y emotivos del torneo. Pero ¿saben qué es lo bonito? Que este par ya nos tiene acostumbrado a su amor público, sincero. Desde que se casaron en el 2022, Ebru no se ha perdido un solo partido importante de Cedit. Siempre está ahí apoyando, celebrando o, como en este caso, compartiendo lágrimas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no es ese el verdadero amor? No solo es estar en aplausos y en los trofeos, sino también en las derrotas, en los momentos amargos, en esos instantes en que lo único que puedes ofrecer es un abrazo. Las redes, por supuesto, estallaron. Algunos decían qué orgullo de selección, nos hicieron soñar. Otros comentaban, Cedi y Ebru son la pareja del año, qué bonito.
verlos así. Y claro, no faltó el clásico, deberían hacer una película con esta historia. Y yo digo, ¿ustedes imaginan una peli con drama deportivo, lágrimas, romance, abrazos en cámara lenta y música épica de fondo? Éxito seguro en Netflix. Pero bromas aparte, lo cierto es que este final fue un recordatorio de que, aunque no se consiga el primer lugar, lo importante es la entrega, la pasión y la unión que el equipo puede generar en un país entero. Turquía quizás no ganó el oro, pero ganó millones de corazones. Y las lágrimas de ese Ebru son el símbolo perfecto de todo lo que se vivió en esa cancha. Pero bueno, como siempre, ahora yo te paso la bola a ti. ¿Crees que Turquía debió ganar el oro o Alemania estuvo imparable? ¿Te emociona tanto como a mí esta historia de amor y deporte? Déjenme sus opiniones ahí en los comentarios. Pero bueno, bebé, vamos a continuar y vamos a cambiar de noticia. Atención, amantes de los dramas turcos, se viene estreno fuerte en Canal D. La nueva serie Güler Bethkulanhar ya está en plena preparación y su primer tráiler ha causado un verdadero terremoto en redes sociales. Como ya saben, los protagonistas son Murat Yildirim y Semre Baysel, una pareja que al principio muchos criticaron diciendo no tienen química, no pegan, pero sorpresa, con el lanzamiento del primer avance, la gente cambió de opinión y ahora todos andan diciendo espera, sí que funcionan juntos. El tráiler muestra una historia llena de tensión, romance, claro, pecados, porque el título no es casualidad y lo que más llamó la atención es que el personaje de Murat aparece casado. O sea, mis amores, esto promete triángulo amoroso, drama de alto voltaje y discusiones aseguradas en los grupos de WhatsApp. De los fanáticos, claro. La pregunta es, ¿cómo va a empezar la relación entre estos dos? ¿Será amor a primera vista? ¿Un flechazo imposible? ¿Una pasión prohibida que hará arder la pantalla? ¿Será? Bueno, eso lo sabremos pronto. Y como siempre, ya en redes sociales, el tráiler es tema de conversación y quienes dicen que va a ser la próxima gran bomba de Canal D, mientras otros se preguntan si Murat y Semre lograrán sostener la química en los episodios a largo plazo. Y yo les digo, conociendo a Murat Yildirim, que viene de darnos tremendas actuaciones en sus últimos proyectos, y a Semre, que es una de las favoritas del público joven, esto pinta para ser adictivo. Así que ya saben, mis amores, vayan preparando las palomitas porque Güler Bethkulanhar promete romance, lágrimas, giros inesperados y seguro muchos pecados. Pero ahora quiero que me cuenten ustedes si les gustó el tráiler o todavía no están convencidos con esta pareja. ¿Creen que será un boom o pasará sin pena ni gloria? Déjenme sus opiniones por ahí debajo. Y bueno, mi gente, se armó la novela, literalmente Usak Shahir, reina absoluta, regresó con su nueva temporada y como siempre no decepciona, intriga, amor, accidente y un personaje que se niega a morir. Todos los fans esperan una cosa, la muerte de Mine, la gran villana que no deja en paz el romance de Alia y Jihan. De hecho, ya se había filtrado que la actriz Mine Shilik había dejado el set, que hubo pastel de despedida y todo, o sea que estaba confirmadísimo que se iba del proyecto. Pero mis amores, llegó el capítulo y plot twist del tamaño de Turquía. Mine, con su odio eterno, decidió atropellar a Alia. Sí, la mujer perdió completamente la cabeza y le lanzó el carro encima. Pero en ese momento Jihan apareció como héroe y boom, chocó contra el auto de Mine para salvar a su amada. Obviamente todos en sus casas pensaron, listo, aquí murió Mine, adiós villana, gracias por participar. Pero no, porque en el tráiler del próximo capítulo, ¿a quién vimos vivita y coleando? Y con cara de aquí sigo fastidiando, pues a Mine. Las redes sociales se encendieron, uno diciendo, pero no, que ya se iba. ¿Qué pasó aquí? Otros riéndose con memes, Mine es inmortal, puede sobrevivir hasta un meteorito. Y otros asegurando que tal vez sí muera en el próximo episodio, porque recordemos que su salida de la novela ya estaba anunciada. Mientras tanto, el romance de Alia y Jihan sigue viento en popa y los fans celebran también que Shaheen y Nare por fin lograrán estar juntos, así que entre el amor y los accidentes automovilísticos, este arranque de temporada estuvo bien cargadito. La pregunta que todos tenemos ahora es, ¿realmente se va Mine de la serie o nos están engañando para alargar el drama? ¿Será que la veremos morir en el próximo capítulo o sobrevivirá para seguir metiendo veneno? Déjenme sus opiniones ahí en los comentarios de lo que piensan. Mis amores, si hay alguien que nunca se libra de los flashes es Hande Erçel. Últimamente la actriz anda corriendo de aquí para allá con su nuevo proyecto junto a Barış Arduç, pero aunque esté full con la agenda, hay algo que siempre la persigue, las cámaras y claro, las preguntas incómodas. Desde que terminó su relación con Hakan Sabancı, Hande ha sido vista varias veces en público y cada vez que los periodistas le preguntan por su ex, ella sale volando, casi como
como si hubiera visto un fantasma. De hecho, la última vez que se animó a responder, soltó un tajante de este tema: no voy a hablar nunca. Un nunca que dio para todo tipo de interpretaciones. Algunos diciendo, si no quiere hablar, capaz hay chance de reconciliación. Y otros asegurando, nada que ver, ya ella borró de su vida a ese chico como si nunca hubiera existido. Eso comentan. Pero bueno, parece que Handel ya está un poco cansada de ser captada. Justo después de la ruptura, hace apenas unas horas, los paparazzis la pillaron saliendo de un centro de belleza en Etiler. Y ojo al detalle, la actriz fue nada menos que a medianoche, buscando no encontrarse con nadie. Sí, jugó a ser ninja de Estambul, pero no le salió la jugada. Los reporteros estaban ahí y aunque intentó esquivarlos, la atraparon con las luces encima. Su reacción muy rápida y directa: perdón, tengo que irme, los beso, dijo desde el coche. Y acto seguido, ¡boom!, aceleró y desapareció en la noche. Y yo les pregunto, ¿creen que Handel realmente está harta de que le pregunten por Hakan o todavía hay algo de historia ahí? ¿Ustedes son de los que piensan que ese nunca hablaré en realidad significa todavía hay algo por resolver? Y lo más importante, ¿cuántos de ustedes también saldrían a medianoche al salón para evitar a los chismosos? Pero bueno, bebé, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Lo despido rapidito. Siento que me va a agarrar la gripe. No sé si me ven hablando medio extraño. Pero nada, me voy a beber un tececito ahora para combatirla. Y nada, mi gente, lo voy a invitar a que se suscriban, le den manita arriba, compartan este video. Me siguen en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción, que los va a llevar directo, y por supuesto nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero mucho, bye bye, hasta la próxima, me despido.